de piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena por la regeneración total. Compañeras, compañeros, estoy de nueva cuenta aquí en el Buzón Ciudadano, pionero de estos círculos de estudio que proliferaron después en muchas regiones de la Ciudad de México. En los días posteriores a las elecciones del 2 de julio del 2006, nos vimos por acá, apenas habían pasado, apenas estaba iniciando la resistencia civil y nos vimos aquí en este parque. Y nos hemos visto en algunas otras ocasiones, nuevamente estoy aquí con ustedes. Admiro la perseverancia que han tenido de reunirse aquí cada semana y la de los compañeros que han sostenido organizativamente el Buzón Ciudadano para estar proporcionando aquí información y para estar apoyando la lucha de nuestro movimiento. Me gustaría comentar varias cosas. Primero, creo que hay que ubicar la etapa en la que estamos, el momento de reflexión en el que estamos. Hace 6 años, bueno, menos, todavía no es la campaña, pero más o menos desde hace 6 años o casi 6 años, empezó la guerra sucia aquella que decía López Obrador es un peligro para México, y en la televisión aparecían los videos donde se colocaba ladrillo sobre ladrillo y decía crisis, desempleo, fuga de capitales, etcétera. Y después se derrumbaba todo y salía una voz grave que te alertaba sobre los peligros que implicaba la llegada de López Obrador al gobierno de la República. Pues bien, quienes hicieron esta guerra sucia no permitieron que llegara al gobierno López Obrador. Ellos se agandallaron el gobierno, se lo apropiaron a través de un fraude electoral, porque decidieron no soltarlo y no dejar que se expresara la voluntad popular. Realizaron todo un operativo con el Baester Gordillo, con los gobernadores del PRI, y realizaron un fraude electoral. Y a pesar de ello, 6 años después podemos decir que ellos eran el peligro para México. Sí hubo crisis, desempleo, fuga de capitales, empresarios que se fueron a vivir a otros lugares del mundo, incluso algunos que lo apoyaron a él, a Calderón, se fueron a vivir a Estados Unidos por la situación de violencia que hay en el país. La situación que tenemos es terrible, más pobreza, más violencia, más desigualdad. La mitad de los pobres de América Latina que emergieron con la crisis están aquí en México. Bueno, y después de todo eso, ¿quiénes eran los que eran el peligro para México? Sí hubo todo eso, pero no con López Obrador en la presidencia de la República, sino con ellos, los que supuestamente nos iban a salvar de todo ese peligro. Entonces, eso quiere decir que tenemos la razón histórica de nuestro lado. ¿Por qué lo digo? No lo digo solo con el ánimo de regodearnos en nuestra certidumbre y en nuestras convicciones, sino sobre todo lo digo para plantear la perspectiva que tenemos, el trabajo que tenemos en lo inmediato. Y necesitamos, ya que estamos en esta etapa, en esta coyuntura, ir con la gente, hacer memoria histórica, hablar con la gente y recordarles lo que sucedió hace 5 años, los que nos acusaban de ser un peligro y que ellos resultaron el peligro, y decirle a la gente que si se hubiera respetado la voluntad popular, no habríamos tenido 50,000 muertos, se habrían hecho las 5 refinerías que necesita el país para dejar de importar gasolina de Estados Unidos, no tendríamos gasolinazos cada mes, tendríamos más empleos porque se hubiera reactivado la industria petrolera y petroquímica, produciríamos bienes de consumo que se producen en el extranjero en México, se habría construido el tren bala con la misma eficiencia con la que se hizo
el segundo piso de periférico, se habría hecho el tren bala de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, se habría creado una nueva universidad en cada estado de la República, así como se hizo una universidad de la Ciudad de México. En fin, tendríamos entonces otra realidad en el país. Pensión de adultos mayores en todo el país, beca de bachillerato en todo el país, comedores comunitarios en todo el país. Habría entonces otras condiciones en México. Y no se estaría hablando de Brasil como la gran experiencia, sino de México. Estos señores no solo se robaron la voluntad de la gente, sino que además le quitaron el derecho a la esperanza y la posibilidad de tener mejores condiciones de vida. Cuando estamos llegando ya al año 2012, que nos falta muy poquito, lo que decimos es, teníamos razón, miren el desastre que nos dejaron, tenemos derecho a pelear nuevamente. Y en realidad, bueno, ahora con la debacle de Calderón, porque a pesar de que están en el gobierno, tienen el aparato del gobierno, los recursos del gobierno, el control de los medios, todo lo que significa el gobierno en nuestro país, van en picada y en caída libre. Entonces se avisoran dos opciones que tiene la gente. Una es el viejo sistema, pero ya no con el PAN, sino con el rostro del PRI, con Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Son las dos opciones que hay, visibles, claras, definidas, presentes. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que no tiene un cargo público, a pesar de que no tiene un aparato, recursos, es más, ni siquiera un partido, a pesar de todo eso, pudo levantar una organización en todo el país, la más auténtica organización, que es Morena. ¿Por qué digo que es la más auténtica? Pues porque no tiene prerrogativas, no tiene registro, no tiene tiempos propios en televisión, no tiene una burocracia, etcétera. Simplemente es la organización de la gente. Es realmente un fenómeno impresionante. Y además de ello, es histórico. Y además de ello, se mantiene su presencia. Yo quisiera que me dijeran cuántos líderes políticos que no tienen un cargo público o que no tienen un cargo político claro, pueden levantar un movimiento así, mantenerlo durante 5 años, mantener la organización y la resistencia. No hay muchos casos en el mundo. Estamos por llegar a la otra orilla del río, de un río muy caudaloso y peligroso, después de enfrentarse muchas adversidades. Y lo que vemos en las encuestas es que el que está más posicionado es Andrés Manuel López Obrador. Es decir, a lo largo de todos estos años, el 70% de la gente que simpatiza con la izquierda opta por Andrés Manuel López Obrador. E incluso en la encuesta que acaba de sacar Mitofsky, a población abierta, incluso incluyendo hasta los simpatizantes del PAN y del PRI, también en esa, el más posicionado de la izquierda es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que es muy importante pues la labor que se ha hecho, 50 puntos que están ahí presentados, un nuevo proyecto alternativo de nación, toda la intelectualidad de la izquierda participando en Morena, una organización territorial por todo el país, y ahora estos viajes que se hicieron a Estados Unidos, a España, también fueron buenos, pues permitieron reafirmar un proyecto y demostrarle al mundo que hay una propuesta de viabilidad en México para que no tengan preocupación alguna, sino por el contrario, que no haya ningún tipo de
obstáculo para que México pueda salir adelante y pueda renovarse. Es muy importante entonces la coyuntura que se avecina. Yo les quiero pedir, además de compartir estos datos con ustedes, que no nos quedemos pasivos y contentos, sino que tomemos algunas tareas. La principal es que le digamos a los vecinos que ahora que estén las encuestas, si tocan a su puerta, si llaman por teléfono, que sí participen. Es decir, nos están encuestando, perfecto, sí quiero participar. Y entonces si tocan a su puerta o les llaman por teléfono a su casa, lo que les pedimos es que digan: yo quiero como presidente de la República al compañero Andrés Manuel López Obrador. Esa es una tarea propia. La otra es que le digamos a los vecinos que va a haber una encuesta y que por medio de esa encuesta se va a definir la candidatura presidencial del PRD. Y que estén atentos, o sea, no solo que nosotros participemos. Es en noviembre, tengo entendido que es en noviembre la encuesta, o sea, ya estamos muy cerca. Pero aprovechemos el tiempo que falta para la encuesta para decir a los vecinos: va a haber una encuesta, hay que participar. Ahora bien, esto es por lo que se refiere al proceso de transformación nacional. Consideramos que es el punto más importante de todos. Y creemos, además, que hay que impulsar también, seguir impulsando la transformación en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México hemos tenido muchos avances. Hay un contraste muy grande con el resto del país. Si estás en el DF, sabes que aquí hay pensión de adultos mayores, para 500,000 de adultos mayores. Saliendo del DF ya no hay. Aquí hay comedores comunitarios y comedores públicos gratuitos, nadie se queda sin comer. Saliendo del DF ya no hay. Aquí hay un seguro del desempleo. Quien pierde el empleo tiene derecho a 6 meses de salario mínimo mientras se encuentra otro. Saliendo del DF no hay. Aquí hay una beca para todos los muchachos que van en bachillerato. Muy importante, porque es la forma de garantizar que la juventud no sea dañada por las conductas antisociales o la descomposición social. Pero es la única entidad federativa donde existe esta beca para todos los muchachos que van en bachillerato. Y se ha logrado disminuir la deserción escolar del 30 al 4%. Aquí en la Ciudad de México el transporte público es barato. El Metrobús cuesta 5 pesos, el metro 3 y el camión de RTP 2 pesos el pasaje. El transporte eléctrico que se parece al metro en Guadalajara cuesta 9 pesos. Y un camión chimeco destartalado y humeante del Estado de México, 12 pesos el pasaje. Entonces la diferencia es bastante grande. Aquí se ha avanzado en derechos de las mujeres, de las minorías oprimidas. En fin, hay una serie de procesos sociales muy importantes en la Ciudad de México, de cambio, de transformación. Sin embargo, hay muchos pendientes en la ciudad. Estamos orgullosos de lo que se ha avanzado. Eso le da a la Ciudad de México una superioridad respecto al resto de estados de la República. Donde pasan los buenos cambios y transformaciones es aquí, pero la gente nos dice: falta trabajo, hay servicios deficientes, servicio de limpia es deficiente, hay colonias, sobre todo en el oriente, que no tienen agua. Entonces, nos faltan muchas cosas. El transporte público no llega a todas las colonias. En las zonas altas de la Ciudad de México hay más problemas. En fin, eso quiere decir que tenemos que trabajar y tenemos que plantear una nueva transformación en la Ciudad de México. Muchos pensamos que cuando hablamos de los nuevos tiempos, no solo hay que hablar de defender lo que hemos logrado, sino también hay que hablar de lo que hace falta realizarse. Tenemos, por ejemplo, que generar cooperativas, pequeñas empresas, pequeñas zonas de
por ejemplo, gastronómicas, populares, con pequeños restaurancitos, con actividades culturales en los espacios públicos, en fin, generar economía, generar trabajo, porque nos hace falta y mucho. Por otro lado, también tenemos que ampliar la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hasta lograr la meta de 0 rechazados. ¿Qué es eso de que haya un joven rechazado? Esa es una tontería. ¿Cómo se va a rechazar a un joven? Ese es un estigma. Es como si quisieras entrar a un parque y te dijeran, usted no puede entrar, está rechazado. Cuando llevamos un niño a la primaria, pues obviamente todos entran a la primaria, todos a la secundaria. ¿Y por qué no a la prepa? ¿Y por qué no a la licenciatura? ¿Por qué esa diferencia? Los neoliberales nos han metido en la cabeza la idea de que los jóvenes no deben ir a la universidad, solo unos cuantos. Pero en Alemania el 90% va a la universidad, y en Cuba el 80%, y en Argentina el 60%, y en Corea el 50%, pero en México solo el 24% de los jóvenes va a la universidad. Entonces esa es otra meta. Y con los adultos mayores necesitamos ir generando nuevos derechos. Por ejemplo, el botón de ayuda. Hay 30,000 adultos mayores que viven solos o solas. ¿Y quién los auxilia en una crisis de salud? Por eso decimos el botón de ayuda, que sería como un llavero con su botón rojo para apretarlo en casos de que haya una emergencia de salud y puedan llegar los médicos o la ambulancia a su domicilio. También necesitamos impulsar la cultura, porque la cultura cohesiona, la cultura construye, la cultura nos genera tejido social, cultura comunitaria. También necesitamos tocar el tema del agua en un doble sentido. El agua como derecho humano, como derecho de todas y todos, pero el agua también como obligación ciudadana de cuidarla. No aprovechamos el agua de lluvia. Así como es una obligación que haya un pozo de luz en un edificio, también debe ser una obligación que haya un dispositivo para aprovechar el agua de lluvia y mandarla a una cisterna o reinyectarla al subsuelo. Se hunde la ciudad por tanta agua que extraemos y no le devolvemos el agua que le estamos extrayendo a los mantos subterráneos. Y también necesitamos más democracia, pero no solo electoral, sino democracia participativa. O sea, esa democracia que ocurre no cada 3 años, sino todos los días. Que se voten los presupuestos de las colonias en asamblea, pero que sean los vecinos los que ejerzan el presupuesto, no la delegación, sino que se le dé el dinero a los vecinos para que hagan las obras. También que se elija por voto a los agentes del Ministerio Público para que sean verdaderos representantes de la sociedad, no representantes del gobierno. También que los comités ciudadanos tengan atribuciones en protección civil, en seguridad pública, que tengan atribuciones en, por ejemplo, desarrollo urbano, que tengan a su disposición una patrulla y policías. También es importante, por otro lado, que tengamos revocación de mandato, referéndum vinculatorio, y es importante que tengamos nuestra Constitución de la Ciudad de México. Es importante, además, que tengamos en nuestra gran ciudad un acercamiento en el gobierno entre el nivel más alto y el nivel más bajo. A los trabajadores eventuales y de honorarios hay que basificarlos, y a los funcionarios de diversos niveles todavía se les puede reducir el salario, sobre todo en los órganos autónomos, donde todavía hay funcionarios que ganan como 100,000 pesos, en los tribunales, en la Asamblea Legislativa y en las delegaciones, de tal forma que podamos tener ahí un programa de austeridad que nos permita ahorrar varios miles de millones de pesos para destinarlos al desarrollo social y a la promoción de la economía y del empleo. Bueno,
Entonces hay muchas cosas que hacer todavía para transformar nuestra ciudad. Pongo algunos ejemplos, pero hay que hacer más cosas. Para hacer una ciudad incluyente necesitamos construir 240,000 rampas para adultos mayores y personas con discapacidad. Necesitamos también poner semáforos auditivos para personas ciegas, baños para niñas y niños en los cines y en las plazas comerciales, porque no se piensa en ellos y también son personas y tienen derechos. Y también necesitamos incluir a las comunidades indígenas que producen artesanías en nuestra gran ciudad, que vienen de otros lugares del país, para que formen parte de los corredores turísticos, comerciales, fomentar el turismo familiar, fomentar el turismo social, crear los corredores culturales en el oriente de la ciudad, porque todo está concentrado en el poniente, y en el oriente hay una gran desigualdad, un gran contraste. Entonces necesitamos ir construyendo pues todo ese programa. Necesitamos que en todos los parques a las 8 de la mañana, de manera gratuita, haya un instructor dando clases de aeróbics o de zumba para todas las personas que se quieran unir sin que tenga ningún costo, o de yoga o de gimnasia, así como sucede en países orientales donde la gente sabe que por la mañana temprano puede ir a hacer ejercicio a un espacio público. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer en nuestra gran ciudad. Tenemos una idea clara de qué hacer en nuestra gran ciudad, y también nos interesa decirles que así como hay que hacer una transformación a nivel nacional, hay que hacer una nueva transformación en el Distrito Federal. Defender todo lo que hemos logrado con nuestras luchas como ciudadanos, como habitantes del DF, e ir por una nueva transformación. Ahí vamos a estar, luchando por esa transformación y para realizarla desde el gobierno del Distrito Federal. Termino diciéndoles, compañeras y compañeros, una cuestión que es muy importante. En el tema de las alianzas, no nos perdamos. Si nosotros hacemos alianzas con el PRI o con el PAN, o con el Baester, si hacemos alianzas con el PRI, con el PAN o con el Baester, como dijo la compañera, no podríamos realizar nuestro proyecto. Sería absurdo. Es que dicen, es que si no hacemos esas alianzas no ganamos. Pues si las hacemos tampoco ganamos, porque estaríamos entregando nuestra lucha a un proyecto ajeno. Entonces, ustedes imagínense que se hicieran esas alianzas en la ciudad. Imagínense a alguien de pensamiento de derecha al frente del sistema de aguas, a un panista al frente del sistema de aguas, pues privatizaría el agua, o alguno de ellos al frente de desarrollo social, pues recortaría los programas sociales, sacaría la mitad de los adultos mayores, diría, no lo necesitan, vamos a depurar el padrón, desaparecería los programas. También es el mismo caso. Entonces, por esas razones, vamos con el movimiento. Las alianzas deben ser con la izquierda. Alianza con el PT, sí. Alianza con el Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, sí. Alianza con Morena, sí. Es decir, esas deben ser las alianzas. PRD, PT, Convergencia, Morena, esas deben ser las alianzas, para que las impulsemos precisamente hacia el año que entra y logremos llevar a cabo nuestro proyecto a nivel nacional y profundicemos nuestro proyecto en el Distrito Federal, porque de otra manera pues tendríamos retrocesos o perderíamos nuestro proyecto. Así es de que vamos adelante, ya hemos construido una mayoría en otros momentos, trabajemos para construir también nuevamente esta mayoría. No nos rindamos, no nos cansemos, no desmayemos, luchemos hasta el final por la transformación de México y por la cuarta transformación del Distrito Federal. Muchas gracias por su atención. Estoy a la orden para cualquier pregunta. Gracias.
A ver. Bien, compañeros, voy a contestar sus preguntas, algunas muy sencillas y otras están como de comparecencia, ¿no? Medio complicadas, pero bueno. Primero, sobre el asunto del PRD. El PRD surgió como un esfuerzo de lucha del pueblo. Eso no lo olvidemos. Es muy importante porque eso nos permite saber pues la dinámica propia del PRD, porque aun cuando han fallado muchos de sus dirigentes, mucha gente de abajo, de base del PRD sigue luchando. No lo perdamos de vista. Eso es importante. Ahora, en esta lucha, en este movimiento en el que estamos, hay muchos que no son del PRD y no necesitan ser del PRD para luchar. Se puede luchar desde el PRD o desde el PT o desde el Movimiento Ciudadano o desde Morena o desde la sociedad civil en general, o como un individuo que se suma a la lucha sin pertenecer a ninguna organización, también se vale, de todas las formas. Yo creo entonces que debemos tener esa visión amplia, porque queremos ganar en el 2012. Entonces necesitamos como lanzar el chinchorro, no la caña de pescar, para que todos los que están dispuestos a cambiar a México, tengan partido o no lo tengan, vayamos en un solo torrente a esa transformación. Los cambios los hace la gente. Los partidos son instrumentos. Yo espero que el PRD siga siendo un instrumento de lucha y que esté de este lado. Creo que sería lo mejor, nos ahorraría muchos problemas, porque no es lo mismo estar informando y aclarando a la gente y todo eso es más complicado. Se necesitarían condiciones muy especiales para poder superar esas situaciones. Ahora, pero pues eso lo sabremos pronto. Finalmente, un instrumento de lucha, si no funciona, bueno, pues es sustituido por otro instrumento de lucha. Pero mientras tanto, busquemos que las organizaciones con las que contamos estén todas de este lado. Demos la batalla porque así sea, hagamos el esfuerzo porque así sea. Que no sea por nosotros, por lo que no suceda. Entonces vamos a hacer el esfuerzo. Tengo muy claro el diagnóstico de cómo están las cosas, pero nosotros hasta el final. No se crean, pues si nosotros vivimos de cerca las situaciones. En la Comisión Política Nacional del PRD me tocó estar de 2009 a 2010, 2 años, y fui el único que votó en contra de las alianzas con el PAN. En el 2009, cuando apenas venían, y nos decían, no, es que lo de Oaxaca es una excepción, no va a ser una línea general. Y yo les decía ahí, no, después nos van a decir que es una línea general. Pues dicho y hecho, después fue Hidalgo, y también Puebla, sí, Guerrero, bueno, no exactamente, pero otros estados de la República. Entonces, se multiplicó esa estrategia. Y en el 2011 se volvió a discutir el tema de lo del Estado de México y nos decían, no, nada más es que es el Estado de México, ya es la última vez, te lo juro, se los juro, es la última vez. Pues no, nos opusimos a las alianzas con el PAN en el Estado de México, ya no sucedieron afortunadamente, votamos y argumentamos en contra y ahora nos dicen coalición con el PAN para el gobierno federal. Entonces, nosotros hemos mantenido esa posición de no hacer alianzas ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el Baester Gordillo. Si no, pues ¿a dónde vamos a parar? Echaríamos a perder nuestro proyecto. Ahora, pero lo que debemos ver en perspectiva, independientemente de cómo se llame nuestro movimiento a la mera hora, de cómo se llame electoralmente, o de cómo se llame a profundidad, tener altura de miras. Los adversarios son el PRI y el PAN. O sea, esencialmente, para que los derrotemos, organicémonos. Y nos preguntan,
sobre algunos que si apoyarán o no apoyarán en el camino. Miren, compañeros, el apoyo más importante es el de la gente. Y el dirigente que no se dé cuenta del apoyo de la gente hacia una gran causa, pues se va a quedar aislado y dejará de ser dirigente. Entonces es muy importante sobre todo eso, ir en ese torrente social con la gente. Y además cuando se generan grandes movimientos, pues las fuerzas políticas también se purifican. Entonces generemos la participación, el involucramiento, la militancia, la participación de la gente. Ahora, sobre el asunto me preguntan también sobre esto mismo, pues qué pasa si a la mera hora el PRD no está firme, listo. Yo creo y voy a trabajar para ello, porque el PRD también apoye a Andrés Manuel y apoya al movimiento. Si no sucediera, pues ya nos reunimos para discutir qué hacemos, pero de todas maneras no se angustien porque pues aquí está Morena, ¿no? Está el Movimiento de Regeneración Nacional, es una organización de base, es una organización ciudadana, es una organización que está en todo el país. Luego, comentaban también el tema de discapacidad. En el caso de discapacidad, el programa todavía no es universal. No sé quién lo comentó por ahí. No es universal. Ese es un problema. Por eso, en los 50 puntos que yo estoy propongo que los programas de discapacidad, de jefas de familia, de comedores comunitarios y de mejoramiento barrial deben convertirse en programas universales, de tal forma que lleguen a toda la población que forma parte de ese sector. El de discapacidad llega ahora a la mitad, entonces necesitamos hacerlo universal para que llegue al 100% de las personas con discapacidad, que baste tener una discapacidad para formar parte del programa. Igual que en adultos mayores, vean que en adultos mayores cómo funciona, es un modelo ese programa. ¿Por qué? Porque se convirtió en un derecho, porque nadie puede decir, sí, no entra, sí entra, no, sino, tiene 68 años, forma parte del programa, tiene derecho al programa. No es que el gobierno sea muy buena onda y te incluya, no, es que tú tienes el derecho y el gobierno la obligación para incluirte. Luego, en siguiente lugar, sobre el tema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, es una institución autónoma y dice la Constitución que las universidades autónomas tendrán la facultad de gobernarse a sí mismas. Entonces corresponde a los universitarios, no sé quién me preguntó este punto, también, corresponde a los universitarios de la UASM decidir sobre su destino. Si me preguntan en lo personal, pues creo que siempre deben democratizarse las formas de gobierno en todas las esferas, también en las universidades. Y pues ya corresponderá a los universitarios decidir. Yo estoy a favor, pero no soy de la comunidad de la UASM. Si fuera, opinaría más abiertamente, pero tengo que ser cuidadoso al respecto. Lo que sí puedo decir es que soy partidario de que la democracia llegue a las universidades también. Es una vieja lucha que se ha dado y creo que hay que continuarla. Hay que combinar la estabilidad académica con la democracia en las formas de gobierno y de decisión. Coincido con ello. Ahora, también creo que la UASM debe ser apoyada por el gobierno de la ciudad para que sea la gran universidad, así como es la UNAM al país, la UASM debe ser al Distrito Federal, su gran proyecto estratégico de educación superior. Y con un presupuesto que crezca cada año, con una matrícula que crezca cada año, con planteles que se generen nuevos cada año, pues para llegar a la meta de 0 rechazados. Y además apoyar los proyectos de investigación de la UASM. En la medida que hay investigación sobre los temas del DF, investigación sobre contaminación atmosférica, investigación sobre el agua, investigación sobre los mantos freáticos, investigación tecnológica sobre las nuevas ingenierías del drenaje profundo, investigaciones sobre las vialidades, etcétera. Bueno, se va convirtiendo en un proyecto estratégico. Pero tengo mucha fe en la UASM
Y también tiene que fortalecerse el área de ciencia y tecnología en la UASM. Hay que apoyarla para que sea nuestra gran institución estratégica. Ahora, sobre el tema de la iglesia, me preguntaban, pues simplemente el respeto a todas las iglesias, creo que es importante también. Las iglesias son parte de la vida de mucha gente en nuestra ciudad y en el país, y pues hay distintas iglesias. Mi respeto para todas las iglesias que forman parte de lo más profundo de las creencias de las personas. Luego, sobre el tema de los alimentos, es un gran tema, hay una crisis alimentaria mundial. Aquí hicimos los comedores comunitarios, pero también, además de los comedores comunitarios, hay que hacer los huertos comunitarios, y también hay que meter un gran programa de cultivo de alimentos en el sur del Distrito Federal. Ahí tenemos la mitad del DF es verde y solo representa menos del 1% de la economía de la ciudad, y ahí hay que alentar la economía. Y luego, sobre el tema de, me preguntan, el tema de la Quinta Alicia. Hay que defender la Quinta Alicia. Es una casa de la cultura, de la gente, de la ciudadanía. No sé qué proyecto hay ahí, pero pues cuenta el espacio. Pues hay que defender los espacios que hay, que son pocos, de convivencia y de reconstrucción del tejido social. Entonces, hay que ver que los proyectos que se tengan, pues no alteren otros. O sea, está bien que se construyan CENDIs, está muy bien, pero no debe ser a costa de la infraestructura social ya existente. Es como si nos quitan este parque y nos dicen, es que se va a construir un estadio de fútbol. Pues está bien que se construya un estadio de fútbol, pero no debe ser a costa de otro espacio ya existente. Es decir, tiene que ser un agregado, tiene que ser algo progresivo. Luego, sobre el asunto sobre el tema de la trayectoria, bueno, voy a contestar esto de manera conjunta, ¿no? Yo participo en la lucha social desde hace mucho. Aquí se comentó que desde el movimiento estudiantil del 86, 87, pero en realidad desde antes. En el 85 estuvimos en el temblor, en el rescate, y luego en la reconstrucción. Nos tocó estar en la colonia Doctores en aquella época. Soy fundador de la Unión de Vecinos de la colonia Doctores y participamos en la reconstrucción y en todo el proceso social que se dio después. Y aún antes, en el 81, participamos en la fundación del PESUM. Aquí en la colonia Postal teníamos Postal Niños Héroes, nuestro comité de base del PESUM, que formamos en 1981. Y estuve en el 83 en el comité delegacional del PESUM, del Partido Socialista Unificado de México. Hemos participado en muchas luchas políticas y sociales, y toda la vida vamos a participar. Y bueno, ahora nosotros tenemos un trabajo, una trayectoria, una propuesta, una congruencia con nuestra línea política, y por eso tenemos encima a los adversarios, ¿verdad?, que están sobre de nosotros. Una y otra vez, el PRI y el PAN ha presentado 3 veces el mismo discurso, un refrito en nuestra contra, que es una verdadera tontería. Es un absurdo lo que dicen, porque resulta que no están de acuerdo en que se entreguen camisas a los niños y las niñas en las escuelas, como parte del programa de uniformes escolares gratuitos. Pero si revisamos las reglas de operación, en las reglas de operación del programa dice que se puedan entregar prendas, uniformes o vales para adquirir las prendas o los uniformes. Entonces, pero eso está desde el principio, es decir, eso ha sido parte del programa. Ahora en el 2011, ya rumbo al 2012, protestan por eso, porque si se entregan prendas de uniforme escolar a las niñas y los niños. Pero el programa nació en el 2007 y se hicieron 2 entregas en 2007, 2 en el 2008, 2 en el 2009.
y luego ya se unificó en una sola entrega en 2010 y una entrega en 2011. ¿Y por qué no habían dicho nada antes? ¿Por qué hasta ahorita? Y luego además, sobre este mismo asunto, dicen que por qué se compran las camisas a las cooperativas. Pues porque ese es el programa. El programa consiste en crear cooperativas que hagan prendas de uniforme escolar. Ellos quieren que se compren las camisas al Walmart y que se compren camisas de telas chinas, importadas, pero las cooperativas son como Refrescos Pascual, hacen camisas con hilo nacional, tela nacional, botón nacional. Son mujeres mexicanas del Distrito Federal las que hacen dichas camisas. Bueno, pues por supuesto que es un programa muy importante y lo vamos a seguir alentando. Hay más de 6,000 mujeres que trabajan en esas cooperativas, es muy importante. Y luego dicen que ¿por qué tienen ese precio las camisas? El precio lo ponen las cooperativas, la Secretaría del Trabajo y el DIF, no lo ponemos nosotros. Bueno, yo ya no estoy en el desarrollo social, pero no lo poníamos nosotros, no lo pone la Secretaría de Desarrollo Social. La Secretaría de Desarrollo Social simplemente recibe una instrucción para comprarle a las cooperativas los uniformes escolares. Y bueno, pues qué bueno que sea así. Estamos realmente muy satisfechos de ese programa. Con ese programa se logran varios objetivos al mismo tiempo. Se satisface a las familias y se apoya el gasto familiar. Se apoya a la escuela pública, que está muy abandonada. Y también se apoya a en este caso, a las mujeres, para que tengan empleo a través de las cooperativas. Y hay una parte de los uniformes que se adquiere a través de los vales de útiles escolares. Y a través de esos vales se consiguen los uniformes en el pequeño comercio, también en pequeños talleres y comercios de la Ciudad de México. Así es de que es un programa fundamental. Los señores del PRI y del PAN, ¿con qué cara nos vienen a reclamar cuando no hay un solo estado de la República gobernado por ellos que haga un programa de uniformes escolares? Oigan, que prediquen con el ejemplo, que nos digan, miren, acá lo hacemos así. ¿Cuándo? En ningún lugar entregan uniformes escolares confeccionados por las cooperativas. Por lo demás, las cuentas que hacen, bueno, son de pena ajena, ¿verdad? Porque hacen cuentas y dicen, es que son tantas camisas por tantos niños, entonces son tantos millones de pesos. Son tonterías. ¿Por qué razón? Porque la inmensa mayoría de niñas y niños en las escuelas recibe el apoyo de los vales para adquirir los uniformes. No recibe los uniformes confeccionados. Solo una parte, aproximadamente 100,000 niñas y niños, reciben prendas de uniformes escolares. Entonces, sus cuentas sencillamente no dan, porque ellos multiplican el número de camisas por el número total de 1,200,000 niñas y niños y sacan cifras de 190 millones de pesos. Absurdo. Entonces, una parte de los uniformes, que es una parte pequeña, son más o menos 100,000 prendas, las compra Desarrollo Social a las cooperativas, y el resto, para más o menos 1,000,000 de niñas y niños, se entregan en vales directamente en las escuelas y ya la gente va y los canjea en algún comercio, especialmente pequeños comercios. Así es como está organizado el programa. Respondo a la pregunta del compañero. Lo que le dicen el PAN y el PRI son un absurdo, pero me llama la atención que ya van 3 veces que lo dicen, ¿sí? Lo declararon, lo filtraron en un periódico, luego hicieron conferencia de prensa, fue su tema en la comparecencia y ahora nuevamente hicieron otra denuncia. Bueno, mi convicción y mi conclusión es de que pues vamos por buen camino. En otras palabras, si eso están diciendo, pues es porque ya recibieron las encuestas del mes de octubre y estamos muy bien posicionados. Esa es la razón que explica que estén tan inquietos los compañeros legisladores del PRI y del PAN. Bien, compañeras y compañeros, termino esta exposición.
Bueno, en este caso son los del PRI y del PAN, en este caso, en este último ejemplo que pongo. Compañeras y compañeros, vamos a seguir trabajando, los invito a seguir informando, a seguir visitando, a seguir reuniéndose, a seguir socializando con la comunidad hasta tener pues la victoria y el triunfo. La Ciudad de México es una ciudad progresista, es una ciudad donde la gente participa, por eso la izquierda es fuerte en la ciudad y en el país. Ya ganamos en el 2006, volvamos a ganar. No está tan fácil que se desconozca un triunfo nuevamente. Entonces, por eso la organización de Morena es para tener presencia en todas las secciones electorales y en todas las casillas y para que podamos nuevamente ganar y cuidar nuestro resultado electoral. Compañeras y compañeros, mucho gusto en estar con ustedes y muchísimas gracias. Que viva el movimiento, que viva Morena, que viva Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Bueno, a ver, voy a contestar dos cosas. Primera, sobre los edificios que me preguntaba Lourdes Jauregui. Bueno, se ha desatado un boom inmobiliario. El asunto es que corresponde a la autoridad ponerle ciertos límites. Que se hagan edificios nuevos, bueno, pues es normal, todos los años se hacen edificios nuevos. El problema es cuando esto no tiene racionalidad, se cae en excesos y en la misma zona se generan muchas concentraciones de nuevas construcciones. Entonces estos excesos oprimen a los demás, porque en un lugar donde había una cierta densidad poblacional y esa se multiplica, pues se multiplican otros problemas, número de vehículos, por ejemplo, el agua y otros servicios son más difíciles de proporcionar, sobre todo el agua, que es la mayor preocupación, porque hay mayor presión. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver de manera integral el problema. En el caso de nuestra delegación, nosotros perdimos una gran cantidad de habitantes y se ha buscado repoblarla, pero el problema es que ahí donde perdimos muchos habitantes, el espacio se ocupó por grandes comercios, en muchos casos megacomercios. Entonces, de 1970 a la fecha, pues surgió Plaza Universidad, Plaza Coyoacán, Plaza, ¿cómo se llama esta de acá? Plaza Delta, un montón. Y luego una gran cantidad de comercios sobre Insurgentes y sobre Revolución y sobre otras grandes avenidas. Y luego a los costados de los ejes viales. Entonces, todo ello genera una gran presión adicional. No solo son las nuevas construcciones, sino los comercios que jalan una gran cantidad de agua y de servicios. Entonces, tenemos que ver un plan integral para ponerle límites al crecimiento irracional de nuevas construcciones, ya sean de vivienda, pero también de comercios y oficinas. También a eso hay que ponerle ciertos límites. Entonces, bueno, hasta ahora las autoridades de la delegación Benito Juárez no han hecho nada al respecto, han dejado que continúen estos procesos cuando en sus manos tienen instrumentos. Si hay autorización en un lugar para hacer un edificio de 4 niveles y le ponen 6, la autoridad se hace de la vista gorda y deja que le pongan los otros 2 niveles. Eso es parte de los problemas. Si en una manzana está autorizada una densidad poblacional X y resulta que esa densidad se duplica, la autoridad se hace de la vista gorda. Sí tiene instrumentos la autoridad delegacional y también la autoridad central para ponerle límites a situaciones de ese tipo. Entonces creo que hay que trabajar en ese sentido con los vecinos, hacer conciencia y luchar. Y también necesitamos buenas autoridades en la delegación que estén del lado de los vecinos. Ahí hay que convencer a los vecinos de que estas autoridades azuladas que hemos tenido durante consecutivamente varias administraciones, definitivamente no están del lado de los vecinos. Es decir, le ayudan a los grandes comerciantes, a los grandes negocios inmobiliarios, pero no a los vecinos. Entonces, ahí también estamos un cambio delegacional. Bien, y sobre el asunto de Mexicana, los compañeros de Mexicana me invitaron hace unos días a visitar el plantón.
Yo les dije, voy, pero siempre y cuando ustedes me visiten, yo no puedo ir así nomás. Entonces nos invitaron, llegué al plantón, ahí estuvimos platicando y acordamos algunas cosas. Sobre todo lo que nos pedían es que les ayudemos a que el tema de Mexicana no se pierda, sino que esté presente, constante. Entonces estamos haciendo varias cosas. Yo escribí en mi columna de todos los viernes que escribo en el Gráfico sobre el tema de Mexicana. Valentina, mi hermana, en la Asamblea Legislativa presentó este jueves un punto de acuerdo sobre el tema de Mexicana ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es un punto de acuerdo de solidaridad con los trabajadores de Mexicana de Aviación. Estamos mencionando en los diversos lugares donde vamos el tema de Mexicana, es decir, eso es lo que estamos haciendo. Y estamos hablando con otros dirigentes para que estén también tocando el tema de Mexicana de Aviación. Creo que es muy importante que resistan. La resistencia es lo que da la victoria y es una lucha muy importante porque significa defender el empleo, defender las prestaciones de los trabajadores y trabajadoras y defender las empresas nacionales mexicanas. El gobierno que tenemos es un gobierno federal mexicanicida. Todo lo que sean empresas mexicanas las deshace. Yo estaba asombrado de oír al señor Calderón el otro día en el radio diciendo, pues ¿qué importa si las aerolíneas son extranjeras? Decía Calderón. Lo importante es que sean buenas aerolíneas, decía. Entonces, sí importa, cada país cuida sus empresas. Nosotros deberíamos estar alentando nuestras empresas mexicanas de larga tradición. Son marca, son presencia, son 90 años de tradición. Mexicana de Aviación es la que abrió los surcos del turismo étnico, fue la que llevó los aviones mexicanos a Europa, Estados Unidos por primera vez, y las prestaciones que tiene la empresa han sido muy buenas. Eso es lo que no quieren, porque el gobierno panista quisiera que todos estuviéramos iguales, pero en la miseria, todos iguales, pero abajo, en lugar de pensar que los que están más abajo suban, no, los que tienen buenas prestaciones, que bajen. Eso es lo que hace el gobierno federal. Es lo mismo que le hicieron a los del Seguro Social. Es lo mismo que le hicieron a los de Luz y Fuerza del Centro. Ah, ganas 7,000 pesos. No, hombre, eres un privilegiado, privilegiadote. Entonces, les bajan los salarios para que ganen 2,000, 3,000 pesos y quitarles prestaciones sociales, cuando deberíamos estar pensando en que se eleven las condiciones de vida de todos. Eso es lo que está en el fondo. Entonces, es una lucha muy importante, la estamos mencionando y vamos a seguir. Qué bueno que nos preguntó al respecto, ¿no? Muchas gracias compañeros. Que pasen bonito fin de semana.